Les bendigo y estamos cerca de la Navidad. Qué lindo tiempo, ¿no? Qué lindo, qué hermoso tiempo. ¿Sabe qué? Para sanar cosas profundas, para sanar heridas profundas. Y ¿sabe una cosa? Hay un tema muy importante en la Navidad. Es un mensaje poderoso para toda la humanidad. La Navidad, como todos los eventos de la vida de Jesús, no es una vida más. Toda la vida de Jesús, del comienzo hasta el final, aún antes de nacer, porque proféticamente estaba señalado, ¿no? O sea, todo lo que se refiere a la vida de Jesús, hermano, es de tremendo impacto espiritual para el mundo. Hoy vamos a ver un tema referido a la Navidad para preparar nuestros corazones para tan maravilloso evento recordatorio. Y bueno, quiero decirles algo, hermano. Aún las personas que tal vez no han tenido la experiencia con el Espíritu Santo, no han nacido del Espíritu Santo, no han tenido una experiencia con Cristo, la Navidad es un poderoso mensaje que puede cambiar las vidas. Esta palabra se llama la Navidad, una familia de victoria, porque sin duda, mis hermanos, la Navidad se trata de una familia, primeramente de un matrimonio, de una pareja que se casa, que se une delante de Dios, que pide la bendición del Señor en su matrimonio y que obviamente estaba elegida con un propósito extraordinario. Por eso vamos a entender, si meditamos brevemente en la familia de Nazaret, la familia de la Navidad, que sin duda una familia de victoria, se trata de una familia que tiene problemas, que tuvo dificultades, como tuvieron ellos, que tuvieron muchas veces que andar escapando por su vida, fíjese qué tremendo problema, pero que tenían a su disposición la obra sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Cómo es una familia de victoria entonces? Es una familia que atraviesa problemas, que atraviesa dificultades, que atraviesa, entre comillas, tormentas, pero hermano, tiene la obra milagrosa de Dios para con ellos. La obra milagrosa de Dios para con ellos. Entonces, nosotros somos llamados a ser vencedores y a ser victoriosos, pero también en familia. No solamente el Señor sana personas, hombres y mujeres, sino también que quiere obrar en la familia. Por eso, este es un mensaje poderoso. La Navidad es un mensaje de una familia de victoria que le está diciendo a toda la humanidad: hay una manera poderosa de vivir, hay una manera poderosa de encarar la problemática de los conflictos, las luchas de la vida como familia, teniendo la obra del Santo Espíritu de Dios y sus ángeles, los ángeles de Dios, a favor de esta familia. Amén. Esa es una familia de victoria y a eso tenemos que apuntar. Amén. Tenemos que apuntar a que nosotros vivamos las obras sobrenaturales del Espíritu Santo, o sea que estemos, digamos, viviendo milagros permanentemente, que contemplemos la posibilidad de milagros, que no seamos aquellos que corremos prontamente a lo lógico, a lo que todos, hermanos, recurren para solucionar sus problemas, sino que nunca nos olvidamos de que hay un recurso sobrenatural de Dios para solucionar los traumas, los problemas, las dificultades. Amén. Por eso quiero referirme a María, a José y también, por supuesto, al niño que nació en Belén, porque conforman una familia de victoria. Amén. Que tiene propósito, que tiene destino,
que tiene un principio, que tiene también un final dichoso, un final de bendición. Por eso es tan importante que entendamos, hermano, el tema de la Navidad es una oportunidad extraordinaria. Mire, amado, qué poco que meditamos en el nacimiento de Cristo. Pero claro, una vez al año por lo menos podemos estar meditando. Dios se gastó, entre comillas, ¿no?, para inspirar a los evangelistas, Mateo, Lucas fundamentalmente, para describirnos el nacimiento de Cristo, para que nosotros solamente meditemos en Navidad. Pero bueno, o sea, por lo menos es un tiempo donde podemos estar, no sé, enfocándonos en esa maravillosa historia, el comienzo de una familia que fue una familia de victoria del principio hasta el final. Amén. ¿Me va acompañando en este camino, en esta trayectoria de ver en la Navidad como, hermano, como un mensaje para toda la familia? Por eso yo digo, qué bárbaro, qué sorprendente, qué fenómeno que es la Navidad, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque mucha gente lo festeja y mucha gente no sabe, ¿no es cierto?, a qué se refiere la Navidad. O sea, por supuesto, conoce la historia, pero no tiene un conocimiento pleno de la palabra de Dios. Pero sin duda le hace pensar a todas las familias del mundo que quieran pensarlo, en que había una familia ahí, en la cual podemos reflejarnos, en la cual podemos mirarnos, a ver cómo nos parecemos, o nos comparamos un poquito. Entonces yo creo que esto es algo maravilloso. La familia es la base de la sociedad, siempre se ha dicho eso, ¿no es cierto? Y la familia es la base de la felicidad también humana. Por eso se habrá dado cuenta de que sin familia es imposible ser feliz. Es imposible tener gozo, alegría, sin una familia estable que nos ayude, que nos apoye también, ¿no es cierto?, en todo lo que hacemos en la vida. No hay alegría, no hay gozo. Los mayores traumas del ser humano nacen en la familia, ¿no es cierto? Y realmente es así. Y la máxima felicidad que podemos tener está basada en una familia feliz, en una familia en armonía. Por eso es tan importante este tema, no es un tema más. Y tenemos, para colmo, bueno, siempre fue así, ¿no? Como es una creación de Dios, como la familia es una creación divina, y que todo lo que Dios ha creado a su imagen y semejanza, fundamentalmente, tiene el ataque satánico, hermano, del infierno. Por eso se desatan los tremendos planes del infierno atacando la familia. Por eso, hermano, cuando llega Navidad empiezan a verse ataques. Ahora con internet, que tenemos tanta información de todos lados, hermano, viene de todo, ¿no? Muchas veces vienen mensajes positivos de la Navidad y vienen mensajes siempre negativos, atacando la Navidad. ¿Por qué, amado? Porque es la obra maravillosa de Dios en la tierra para darle un nuevo comienzo al ser humano, un nuevo principio y un maravilloso final. Por eso, hermano, la familia es atacada, porque es el diseño de Dios, es lo que Dios ha creado, pero últimamente es peor, y esto se va acelerando, yo lo veo. Por eso tenemos a políticos, hermano, por eso tenemos que también pensar en los que elegimos. Yo siempre le digo a los hermanos, tengan cuidado de no ser cómplice de personas depravadas, de personas que no le importa, que no tienen principios morales, espirituales, porque no podemos ser cómplices de estas personas. Políticos que se burlan, hermano, de la familia, de lo que Dios ha creado. Entonces le llaman familia a lo que no es familia, no es la creación de Dios, no es el plan de Dios. Es más, la Biblia dice que Dios abomina ese tipo de conducta. Entonces, hermano, la ley lo legaliza. Pero ¿sabe una cosa? Por más que la ley lo legaliza, nunca será una verdad. Nunca será una verdad. Porque si un día surge una ley
que anula la ley de la gravedad. Tenga cuidado porque se va a caer, ¿está bien? Porque la ley de la gravedad, hermano, es una creación de Dios. Dios lo ha dispuesto. ¿Le parece? Miren, hay una cosa interesante, ¿no?, para destacar, y vamos a ir a las familias realmente, ¿no? Todo ser humano, usted mismo, no sé si se ha puesto a contar, bueno, no se puede contar, ¿no? Usted tiene 46 cromosomas. ¿Se dio cuenta de eso? En realidad es imposible verlo, ¿no?, a simple vista, pero cada una de nuestras células tienen 46 cromosomas. ¿Qué son los cromosomas que cada célula tiene? Son los que llevan la información del individuo, de cómo está compuesto ese individuo, de cómo es ese individuo. Entonces todas las células, célula de la piel, póngale, célula de los órganos, de los huesos, de la sangre, etcétera, excepto los glóbulos rojos, pero todos tienen una información genética. ¿Y 46 por qué? 46 ¿por qué? Porque recibimos 23 de la madre y 23 del padre. ¿Se dio cuenta de eso usted? No se dio cuenta. Pero no importa, somos la mitad y mitad, por más que nos parezcamos más a la mamá o el papá, ¿no es cierto? No importa, eso no tiene nada que ver. Pero tenemos la información genética aportada por el padre a través del espermatozoide y 23 cromosomas aportados por la madre en el óvulo, ¿no es cierto? Cuando se unió esa maravilla de la creación que Dios ha diseñado, salimos nosotros. ¿Está bien? Y tenemos 23, tenemos 46. Qué maravilla, ¿no? Y en medio de esos 23 cromosomas hay un par, porque son dos, ¿no es cierto? Par en el sentido literal, ¿no es cierto? Hay un par de los 23 de cada lado, que son XXXY. Y esos son los que configuran el sexo. Entonces, de manera que si usted un día, tipo 120 años, deja el cuerpo, ¿no es cierto?, se va a la presencia del Señor, su cuerpo queda en la tierra y descubre en sus huesos una célula, hermano, y logra, hermano, sacar una célula de su cuerpo que quedó en la tierra. Van a darse cuenta si usted era un hombre o una mujer. Es interesante, ¿no es cierto? No hay forma, no hay manera. O nacemos hombre o nacemos mujer. ¿Qué opina usted? Amén. O tenemos XX, está bien, o XY. Y si tenemos XY somos hombres. No hay vuelta, no hay manera, no hay forma de cambiar eso, ¿no es cierto? Y si las células tienen XX, es una mujer. No hay forma, no hay manera de cambiar. Y hermano, lo demás es la obra manifiesta del demonio oprimiendo las mentes, oprimiendo las vidas, queriendo desvirtuar la creación de Dios. No, porque yo me autopercibo. Bueno, te podés autopercibir como quieras. Si querés autopercibir como quieras. Dios aún te da la libertad para hacerlo, en realidad. Pero un día vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos. Y todos van a dar cuenta. Aún los psicólogos que incentivan semejante barbaridad de que uno se puede autopercibir como se le antoja. Hermano, nunca, jamás será una verdad, porque el diseño de familia está estipulado por el Creador. Un hombre y una mujer creada por el Señor, para que sean victoriosos. Y dice la Biblia por eso, amado. Y dice, y creó el Señor, Génesis 1:27, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. O sea, no solamente ellos tenían que crecer en familia, sino que tenían que avanzar. Mire qué interesante, ¿no? Una familia que lleva bendición a toda la tierra. Esa es una familia de victoria. Esa fue la familia de Jesús. Ese fue el matrimonio que Dios formó.
Ese fue el comienzo de grandes y nuevas posibilidades de salvación para el ser humano. ¿Está bien? O sea, la idea de Dios, el diseño de Dios es perfecto, es realmente perfecto. Claro, obviamente que a través del pecado, de la rebelión, de la oscuridad mental que trajo Satanás, hermanos, todo se desvirtuó. Empezaron las enfermedades, la muerte física, el sufrimiento terrible que tiene que pasar el ser humano, lamentable, pero todo es consecuencia de la rebelión en contra de lo que Dios había dicho. Pero dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Amén. ¿Y por qué todo aquel que en Él crea? Porque Dios a través de Jesús quiere revertir lo que pasó en el huerto del Edén, porque no le creyeron a Dios y porque le creyeron a los ángeles caídos, demonios, le creyó al demonio. ¿Está bien? O sea, tenemos la posibilidad de cambiar nuestra creencia y obedecer la palabra, escucharla y obedecerla, escucharla y obedecerla. Ya no del demonio, sino de Dios. Por eso dice en la Biblia que en otros tiempos habló Dios de muchas formas, de muchas maneras, dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y en adelante, ¿no? Pero en este tiempo nos habla a través de Jesucristo. Amén. Amén. A través de Jesucristo viene el mensaje de parte de Dios. Por eso creer en Jesús es creer en Dios. El que en mí cree, decía el Señor, cree en el que me envió. Entonces es muy importante que usted entienda la historia de la salvación, para entender la historia de esta familia de bendición, de victoria y de salvación para toda la humanidad. Pero ellos son un ejemplo. Y yo sé, amado, que muchos han tenido problemas a nivel de la familia, ¿no? Porque, bueno, ya le digo, Satanás ataca a la familia, ataca el núcleo fundamental que es el matrimonio, ¿no es cierto? Y hace sufrir a los niños, hace sufrir a los más pequeños, porque les quiere marcar para que estén traumados, para que estén marcados para mal, ¿no es cierto? Para toda la vida. Entonces, es muy importante que entienda la lucha espiritual que tenemos como familia y como individuos, para no formar una familia de victoria, ¿no? Pero realmente hay posibilidad en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, qué sé yo, si recordamos, por ejemplo, yo tuve la posibilidad y la bendición de tener una familia conformada, ¿no? De padre, de madre, somos 3 hermanos, un hermano mayor, mucho más viejo que yo, ¿está bien? 1 año y medio, 2 años. Tengo una hermana menor, 8 años menor que yo, como se dice, que vino de rebote, como así decían mis padres, ¿no es cierto? Pobrecita mi hermana, ¿no? Pero verdaderamente es así. Yo creo que muchos vinimos de rebote, ¿eh? Yo también. Esa es la historia familiar. Bueno, el único ahí, qué sé yo, no sé, deseado era mi hermano mayor. Cuando nació mi hermano mayor, Cuando nació Walter, hermano, yo no sé, lo sacaron hasta el diario, porque en aquella época no había internet, no había Facebook, nada, ¿no? Hay una foto familiar ahí, cuando cumplió el primer año, hermano, lo sacaron ahí, soplando las velitas, 1 año y todo eso. Cuando nací yo, ya la cosa ya había cambiado. Ya estaban cansados de los pañales, amado. No había mucho proyecto, ¿está bien? Para colmo, mi padre, que era ahí funcionario del presidente Perón, que lo corrieron, así que la cosa no estaba fácil, ¿está bien? En la década del 55 mi padre, bueno, tuvo que salir disparando por el tema del golpe de Estado. Y bueno, y para colmo, Dios se le ocurrió traer a Guillermo a la vida. Entonces, bueno, la cuestión es que tuve una familia, gracias al Señor, sea como sea. Lamentablemente eran ignorantes de la palabra del Señor, ¿no? Eran ignorantes de la palabra de Dios.
Entonces, bueno, tenía muchos problemas, muchos conflictos entre ellos, siempre peleando, discutiendo, a los gritos o sea, hasta cosas realmente desagradables, ¿no? Y bueno, siempre estaba la posibilidad de la separación o el divorcio. En aquella época era separación, que era más o menos lo mismo, ¿cierto? Pero realmente es así. Pero gracias a Dios nunca ocurrió, y estuvimos ahí criándonos como pudimos, ¿está bien? Lo que Dios creó como una maravilla se convirtió en una pesadilla. De maravilla a pesadilla. Pero podemos revertir en el nombre de Jesús. ¿Qué opina usted? Podemos revertir en el nombre de Jesús eso, porque eso no es voluntad de Dios. Eso no es una familia de victoria, Y acá en la iglesia de la Victoria, las familias son de victoria. Amén. Proclamamos en el nombre de Jesús y le damos gracias al Señor por haber venido a nacer en Belén. Amén. Porque trajo un mensaje del principio y un mensaje de una familia realmente bendecida, como era su familia. Y bueno, la manifestación del Espíritu Santo fue extraordinaria, maravillosa. Mire, y cada familia tiene un potencial glorioso. Cada familia tiene algo tan precioso, tan único. Pero Satanás juega trayendo tinieblas a la casa para que todo se pudra, como decimos vulgarmente, ¿no es cierto? Para que todo se desordene, haya caos y se destruya finalmente. Pero nosotros podemos aprender, Vamos a aprender primeramente de que familia es una palabra que proviene del latín. La palabra familia, ¿de dónde viene la palabra familia? Esa palabra tan importante que describe algo tan precioso, que tiene un potencial maravilloso. La palabra familia viene del latín. Mire qué interesante. De la palabra famulus o famula, que significaba siervos y siervas unidos con un propósito. Esa era la fámula, que bueno, después fue la familia. Es interesante, porque pasa a ser un sistema de servicio mutuo. O sea, cuando usted piensa en familia, piense en servicio mutuo. Mire qué maravilloso, porque está describiendo de alguna manera es que la familia realmente de Victoria es una familia que se sirven los unos a los otros, sin egoísmo, sin contiendas, sin disensiones, que aún pueden pasar dificultades, pero lo solucionan con la ayuda de Dios, porque tienen el deseo, la mente, hermano, y el pensamiento de servicio, de servirse el uno al otro. Porque son familia, porque describe a siervos y siervas del Señor. Amén. Así que primeramente eso es lo que significaría familia. Y no es otra cosa, amado. No hay familia, hermano, con egoísmo. No hay familia que sea feliz. Si cada uno piensa en sí mismo, si cada uno quiere ser servido, pero no servir a los demás. Amén. Entonces, tenemos que entender. La palabra familia tiene un significado precioso que debería marcar nuestra familia. Debemos pensar, a ver, yo soy un siervo para servir a mis hijos, para servir a mi esposa, o si la esposa para servir al esposo, a los hijos. Servicio mutuo entre los miembros de la fámula o la familia. ¿Se va a acordar? ¿Se va a acordar? Dígame que sí, por lo menos. Bueno. Entonces vamos a ver el ejemplo primeramente de los integrantes de la familia, ¿no es cierto? Primeramente vamos a ver a María, luego a José y después también el ejemplo como hijo de Jesús, ¿no es cierto? Bueno, vamos a leer Lucas capítulo 1:26, el pasaje es largo pero muy precioso porque estamos en tiempo de Navidad, ¿no? Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel, atención con lo que le estoy leyendo, porque le voy a tomar examen. Vamos a ver si me está escuchando, porque si no. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Nazaret. Muy bien.
a una virgen desposada, con un varón. Desposada quiere decir que estaba prometida en casamiento con un varón que se llamaba José. ¿Cómo se llamaba? José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Ya lo conocemos de que nacimos, ¿no? La Virgen María. Bueno, era María. Y entrando el ángel de donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó, le tomó miedo por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado favor delante de Dios, ¿no? Y ahora concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, o sea, será famoso, será muy conocido y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino, qué maravilla, no tendrá fin. Aleluya. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Dijo María: pues no conozco varón, o sea, no tengo relación con ningún varón, o sea, porque era virgen, porque no se había casado todavía. O sea, se nota la sinceridad, ¿no? Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo, porque no es con fuerza humana, es con el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Decirle que está a tu lado: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Claro, si no viene el Espíritu Santo, amado, como creyente no recibimos nada de Dios. Si no es por el Espíritu Santo, no hay milagros sobre la tierra, ni en nuestra vida no habrá milagros sin el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo, le dice el ángel, vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta, atención, Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Quién lo cree? Parece que Dios se goza en la esterilidad para hacer milagros y para levantar siervos y siervas poderosas sobre la tierra. Amén. Entonces María dijo: he aquí, rendición total, atención de María, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, amado hermano, así que le apareció también, le hizo milagro Dios a Elizabeth, ¿no es cierto?, que eran parientes, y iban a ser también Juan el Bautista de Elizabeth, ¿no es cierto?, que iba a ser el precursor. Proféticamente estaba determinado, ¿no? Juan el Bautista iba a ser el precursor de Jesús, y realmente es así. Y ahí viene el examen ahora. Juan el Bautista, ¿era más grande o más chico que Jesús? Más grande, ¿no es cierto? ¿Cuántos meses? Muy bien, está espectacular. 6 meses mayor, ¿está bien? Está muy bien, está muy bien. 6 meses mayor, o sea que 6 meses antes del nacimiento de la primera Navidad, podemos decir, nació Juan el Bautista. Amén. Y también se fue primero que Jesús, por supuesto, porque su tarea ya estaba cumplida cuando Jesús comienza el ministerio, ¿no es cierto? Pero María, sin duda, es un ejemplo de mujer y de madre, un ejemplo extraordinario que podemos, hermano, tomar como inspiración ahora y para siempre. Por eso aquellos que dicen y nos critican y nos dicen cosas feas, ¿no es cierto?, y dicen: no, eso no creen en la Virgen, no, mentira. En realidad queremos imitar a la Virgen María. ¿Está bien? Porque es un modelo de madre, de mujer, y obviamente que tiene virtudes que se pueden imitar a un hombre, porque realmente ella tenía en su corazón una pureza. Porque Dios
vería en María a alguien especial? ¿Por qué Dios la elegiría? ¿Por qué halló gracia delante de los ojos de Dios, como decía el ángel, ¿no es cierto? ¿Por qué, amado? Porque era de una manera tan pura, tan santa. Y ahí está, hermano, el desafío de ser una familia de victoria. Tenemos que practicar, entender lo que es la santidad, entender lo que es la pureza de corazón, porque yo lo que veo en María era precisamente eso, ¿no es cierto? Ella verdaderamente aceptó la tarea pero tan difícil, ¿no es cierto? Y creyó al ángel y le dijo, pero si yo no, ¿cómo voy a hacer eso si yo no tengo pareja, como dicen ahora, ¿no es cierto? Yo no tengo esposo, no, imposible. Pero el Espíritu Santo, dijo el ángel, no te preocupes, que el Espíritu Santo. Entonces, realmente es una persona que nos va a enseñar muchas cosas, nos va a inspirar si queremos realmente tomar ejemplo de la Virgen María. Porque Dios te quiere elegir con un proyecto, una tarea, un propósito. ¿Por qué Dios te usaría? ¿Por qué Dios te apartaría para una tarea específica? ¿Por qué Dios diría, realmente esta persona tiene, no sé, las cualidades para hacer la tarea? Porque Dios ve en tu corazón fundamentalmente. Y también las acciones, porque el corazón genera acciones. Entonces, básicamente, esta mujer que era muy joven, se piensa que era muy joven, como era la usanza de aquella época, la gente vivía muy pocos años, no es como ahora que podemos vivir muchos años, pero verdaderamente en aquella época la gente moría muy joven, ¿no es cierto? Entonces María era joven, se casaban jóvenes las mujeres, y realmente tenía algo muy especial que había impactado el corazón de Dios. Pero por sobre todas las cosas, hermano, lo que podemos hacer es tomar una inspiración del valor que tiene la espiritualidad, ¿no es cierto? Y solamente la gente que anhela y desea ser espiritual va a tomar el valor de la vida de la Virgen María. Los que no se van a burlar, o si no, ni siquiera va a entrar en su corazón estas virtudes que tenía esta muchacha. ¿Por qué le digo? Porque acá hay algo, hermano, que es un mensaje poderoso para el hombre y la mujer de Dios que quiere ser espiritual. Y le estoy refiriendo al valor de la virginidad, el valor de la santidad en el área sexual. Hermano, para el mundo es poca cosa, pero para Dios es algo muy valioso. Y debemos entender esto, amado. Debemos comprender esto. No iba a nacer ese santo ser en el vientre de esa mujer si no había santidad y pureza en su cuerpo. El cuerpo de María se transformó en un cofre extraordinario que iba a llevar 9 meses al Salvador del mundo. Tenía que ser un cuerpo consagrado, un cuerpo santificado. Por eso el valor de la santidad del cuerpo, hermano. La iglesia del Señor tiene que levantarlo vez tras vez. La predicación de la palabra tiene que ser hacia la santidad, hacia la pureza. Y fundamentalmente, hermano, el área sexual es una de las áreas más importantes de la vida del ser humano y la más pervertida y la más desviada y la más contaminada y la más usada por Satanás, hermano, para destruir las familias, para destruir la vida, para traer enfermedades en los cuerpos. Hermano, no podemos estar explicando todas las cosas espirituales, cómo suceden las cosas espirituales, pero dijo Jesús: vete, no peques más, para que no te venga algo peor. O sea, el pecado en el cuerpo es una entrada para la enfermedad. Cuando sanó al enfermo, le dijo: mira, anda y no peques más, porque es capaz que te viene algo peor al cuerpo. Estaba hablando de enfermedad, estaba hablando de dolor, estaba hablando de algo incurable, hermano.
Entonces, muchas veces cuando pasan las cosas, suceden las cosas, decimos, pero ¿será posible? ¿Cómo me toca esto a mí? Pero ¿saben una cosa? Yo lo que me doy cuenta es que aquellos que son fanáticos de la Virgen María, ni siquiera la van a imitar en cuanto a la santidad y a la pureza, y no hablemos de la virginidad. Aquellos que son tan proclives a adorarle, invocarle, a rezarle o lo que sea, amado, pero no le imitan en la santidad del cuerpo, porque si no fuera de esa manera, María nunca hubiera sido apartada entre el pueblo de Israel, amado, para ser bienaventurada por todas las generaciones. Amén. Yo digo, Dios te quiere usar. Y Dios quiere hacer algo, pero hermano, no en el futuro. No cuando ya estés allí, ¿no es cierto? Por partir a la presencia de Dios. Hoy Dios quiere revelarte un plan para tu vida, para que hagas algo sobrenatural sobre la tierra. Pero nunca, jamás de los jamases, una persona va a ser usada por Dios si no se santifica en el cuerpo, si no santifica en santidad y pureza en el área sexual. Hermano, es así, porque el área sexual contamina la mente. Y hermano, bienaventurados los puros de corazón, dice la Biblia, lo dijo Jesús, porque ellos verán a Dios. Amén. Y no se puede tener pureza en el corazón, amado, con la contaminación sexual, con el pecado sexual. Hermano, entendamos que acá hay algo muy poderoso. Entendamos que esto no es una carga, es una liberación. Que la vida de santidad es poder espiritual a tu favor. Que la vida de santidad es poder para ser utilizado por el Señor. Nadie, nunca, jamás pudo hacer algo para la gloria de Dios sobre la tierra si no se santificó, si no renunció al pecado, si no dejó de hacer lo que todos hacen, como dicen, todos lo hacen. Bueno, usted no es cualquier cosa. Usted es un siervo, una sierva del Señor. Usted tiene que consagrar su cuerpo en santidad y en pureza. Y va a ver la gloria de Dios. Amén. Va a ver la gloria de Dios, hermano. ¿Por qué tantas familias perecen, se destruyen? ¿Por qué tantos niños, hermano, están llorando todavía la separación de los padres? Porque hubo pecado sexual, seguro. Adulterio, fornicación, depravación, cualquier libertinaje, pornografía. Hermano, por favor, tenemos que entender cómo obra el demonio destruyendo. Y ¿saben una cosa? Con Jesús no, en verdad, ¿no es cierto? No había problema en cuanto a eso. La Biblia lo enseña claramente, amado. O sea, la vida de santidad es la única manera que Dios nos pueda utilizar para su gloria y para su honra. Con la familia, cuando han tenido problemas, con nuestros padres, abuelos, bisabuelos, que tal vez no conocían la palabra, cuando han tenido problemas, pero póngale la firma que eran por pecados sexuales. Porque el adulterio significa contaminación. Y contaminación no de bacterias precisamente, sino contaminación de demonios en la familia, para destruirla, para contaminar a través de las relaciones sexuales, amados. Porque a través de las relaciones sexuales los demonios pueden ser transferidos. Tenga mucho cuidado, este es un tema muy serio, un tema a considerar si usted realmente quiere ver la gloria de Dios. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, el mismo Señor dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. O sea, realmente la profecía de Isaías hablaba de alguien especial y consagrado para Dios. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Y Dios te va a utilizar, amado, cuando vos decidas consagrar tu vida. Yo sé que muchos han sido llamados por Dios ya teniendo tantos años, ¿no es cierto?, de equivocación. Confíe en la sangre de Cristo que limpia de todo pecado. Pero lo importante es que hoy tome una decisión usted. Que hoy tome una decisión usted. Amén.
No sé por qué me acuerdo, tenemos un precioso joven con nosotros que es un servidor de Dios, un siervo de Dios, y su madre y su padre vinieron un día a la iglesia. Tal vez está con nosotros, no sé. Su madre y su padre estuvieron en una noche, así un domingo por la noche. Los saludé, los vi, no sé si oré por ellos, no recuerdo bien. Y fue la última vez que los vi, porque él la mató a ella. Diabólico, más diabólico que eso, imposible, ¿no? Destrucción, muerte. Eso es lo que hace el maligno, amado. Destruir las vidas. Destruir las vidas. Y bendito sea este muchacho, que hermano, gracias al Señor, el Espíritu Santo encontró cabida en su vida. Y encontró respuesta y consuelo por la triste partida de su madre. Pero ¿sabe una cosa? El que confía en el Señor no será defraudado. Amén. Y por más que el maligno haya destruido matrimonios, tal vez nuestro padre y nuestra madre tuvieron tan tremendos problemas, ¿no es cierto? O han quedado imágenes en la retina, de cosas muy desagradables. Dios puede hacer algo maravilloso en tu vida. Dios puede sanar tu corazón. Tal vez comprendiste que esa era la manera de vivir, pero no, Dios te quiere enseñar algo. Arrepentite de todo corazón. Entendé que una familia de victoria es una familia que practica la santidad, empezando por sus padres, empezando por los padres. Yo encuentro a muchos padres que dicen, pero mi hijo, un desastre, rebelde, no quiere saber nada. Y yo pienso entre mí, y bueno, es lo que usted ha sembrado, es lo que usted ha hecho durante toda su vida. Porque realmente, hermano, estamos viviendo una era tan pervertida en lo sexual. Los políticos, no todos los políticos, pero muchos políticos están promocionando la perversidad. Entonces vino un día una madre y me dice, pastor, ¿será posible? Yo hacía muchos años que no la veía, pero bueno, por este problema vino a verme y me dice, pastor, usted sabe que mi hijo tiene, no sé, tiene ideas raras en cuanto a su sexualidad. Él me dice que es no sé qué, no sé cuánto de sexualidad. Todo lo que están incentivando. Un adolescente, imagínense, recibiendo esa información permanentemente y empieza a repetir. Es impresionante lo influenciable que es el ser humano y más una criatura en formación, ¿no es cierto? Y la madre ahí donde tomó conciencia, donde estaba parada. Ore por mi hijo, pastor, haga algo, hable con él. Pero yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que sembró también ella? Es importante que entendamos eso, hermano. Porque nosotros vamos a ver en nuestros hijos lo que nosotros hemos sembrado, lo que nosotros hemos pensado, lo que hemos practicado. No podemos ver otra cosa, porque de generación en generación se van repitiendo las iniquidades y aún los temas sexuales, los pecados sexuales. Póngale la firma. Eso se va a ver de generación en generación hasta que se plante uno en el nombre de Jesús y diga, hasta mí llegó, rompo toda atadura, reprendo esos demonios familiares, lo echo fuera en el nombre de Jesús, corto toda maldición familiar, pido perdón a Dios por las equivocaciones de mi familia, ten piedad, Señor, y empieza a clamar y esa maldición se va a romper. Y esa atadura se va a romper. Y ese demonio va a perder autoridad en esa familia. Amén. ¿Usted lo cree? Porque así va a ser.
Pero hace falta que entendamos, que comprendamos cómo actúa Satanás. De generación en generación se quiere perpetuar, hermanos. Son espíritus familiares que van a estar tentando con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Mucho cuidado con eso. Pero ¿saben una cosa? Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Y eso es lo más extraordinario. Ahora dice usted, bueno, pero la Virgen María era una mujer. Claro, las mujeres tienen que ser santas. Claro que sí, pastor. ¿Y los hombres? Porque yo conozco muchos hombres que le dicen a la esposa, anda vos querida, anda vos, a vos te hace falta. Anda a la iglesia. Pedí oración por vos. Oraciones a mi favor también. Pero no aportan, ellos nunca aparecen, ¿está bien? Hay muchos hombres que piensan que la mujer tiene que ser santa. Y ellos, ¿cómo anda la santidad sexual de los hombres? Los hombres díganme amén, bien, pastor, gloria a Dios, estoy en victoria. Amén. Pero por las dudas le voy a leer un pasaje, mi amado, amadísimo, para que vos no te olvides. Resulta que en el Apocalipsis, capítulo 14, empieza diciendo, hay una tremenda cantidad de hombres allí en la presencia de Dios, cuyo cántico cantan delante del trono de Dios. Impresionante. Delante de Dios, este grupo de personas, un número especial de hombres consagrados, apartados, para estar delante del trono de Dios. ¡Qué extraordinario! ¡Qué extraordinario! Me gustaría estar ahí. ¿Y usted? Dice Apocalipsis 14:4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Está hablando de hombres, Está hablando de hombres. No se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Y estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¡Qué extraordinario! Cómo Dios valora la pureza, la santidad de una persona que se consagra a Dios. Y dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. No hay mentiras. Son gente genuina. Son gente que no tiene nada vergonzoso que ocultar. Andan con la verdad y son puros en cuerpo, en alma, en espíritu. Con razón Dios los eligió para estar delante de su presencia. No, amado, lo que estamos hablando es de un tema muy importante que va a traer tremenda victoria a las familias. Cuando un hombre y una mujer se consagran para Dios y dice, Señor, perdona los pecados de mis antepasados, perdona mis pecados de mi pasado. Señor, yo quiero que obres en mi familia en forma milagrosa. Y se arrepiente de todo pecado. Cambia, porque es el arrepentimiento verdadero. Hermano, esa familia va marchando a la victoria. Y sus hijos y su descendencia tendrán la bendición de Dios. Amén. Porque he sido viejo, dice, he sido joven, perdón, y he envejecido. Y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Amén. Eso lo dice la Biblia, amado. Y si hablamos de José, si hablamos de José. Pero bueno, María, por ejemplo, algo interesante. Después, bueno, tenemos el miércoles que viene, tenemos el próximo domingo para seguir hablando, ¿no es cierto? Pero dice que María, por ejemplo, cuando recibió el mensaje, Lucas 1:46, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador.
porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. ¡Qué maravilla! O sea, yo estaba pensando, digo, ¿cuánta gente en la Navidad primera, incluida María, se gozó por el nacimiento de Cristo? Se gozaron los ángeles, se gozaron los pastores, se gozaron los reyes magos. Había alegría en el cielo, hermano. ¿Cómo la Navidad no va a ser de alegría? Amén. ¿Cómo Dios en realidad no se va a gozar cuando estamos recordando el nacimiento de Cristo? Pero claro que sí, amado. Pero a mí lo que me llama la atención de María, y ya para pasar a José, porque yo tengo un mensaje especial para los hombres a través de José. Este mensaje recién empieza, así que... No, pero quiero decirles algo interesante. Ella empezó a cantar, hizo un cántico, el cántico de María. Y amado, esto quiere decir algo muy poderoso, porque ella sabía lo que se le venía. La iban a ver embarazada, no estaba casada. José realmente iba a desconfiar de ella. La gente iba a empezar a murmurar. La buena reputación de santidad que tenía se iba a perder para siempre. La gente iba a ser implacable, la iba a criticar. Es más, muchas veces, hermanos, apedreaban en aquella época a las personas que le engañaban a su esposo o al prometido, la apedreaban a la mujer. Se exponía a problemas gravísimos y los tuvo. Porque el mismo José no le creyó, a pesar que era un hombre bueno. No creyó, no. Pensó que le había engañado, le había defraudado su prometida, estaba embarazada. Y ¿sabe una cosa? A María no le interesó. María se declara sierva de Cristo. Ahora, yo te pregunto, ¿a vos te interesa lo que piensan los demás por lo que vos haces para Dios? ¿A vos te interesa lo que van a opinar la gente, lo que van a decir realmente porque venías a esta iglesia, porque mirá vos que ahora lees la Biblia, ¿qué te crees? Que te haces santurrón. O sea, y empieza la sociedad a meter presión. Yo te digo, convertirte en un siervo, una sierva de Dios, va a tener problemas. Pero benditos son esos problemas, porque, hermano, vas a estar bien delante de Dios. Y a ella no le importó los problemas con la gente, lo que la gente podía decir de mal mintiendo contra ella. Ella lo que más le importó es ser una sierva de Dios. Eso es lo importante. Ahora, yo te pregunto a vos, digamos, ¿qué más te importa? O sea, lo que van a decir, o ser un servidor de Dios, o hacer lo que Dios te manda que hagas. O sea, ¿cuál es lo que mueve tu vida? Porque vino el problema. Aun cuando Jesús, no solamente que José primero pensó mal de ella y la iba a dejar, sino que la gente del pueblo, aun cuando Jesús ya entró en el ministerio, le decía en forma burlona: nosotros no somos hijos de fornicación. Le estaba diciendo: vos sí sos hijo de fornicación. Eso es lo que le estaba diciendo la gente a Jesús. Porque nunca ese estigma de la gente del mundo que no entendía la obra del Espíritu Santo de Dios se borró. Ese estigma siguió, evidentemente. Pero ella prefirió servir a Dios antes que estar dándole el gusto a la gente. Amén. Qué ejemplo, ¿no? Qué ejemplo extraordinario. Pero bueno, vamos a ir a José. Vamos a ir a José. José, un modelo de padre, un modelo de esposo también, obviamente, ¿no es cierto? Dice Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen en matrimonio, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, atención, su marido. ¿Quién es marido acá? Yo soy marido, ¿no es cierto?
¿Quién quiere ser marido? Algunos, ¿cierto? No, nadie quiere ser marido. Bueno, José, su marido, como era justo, no quería difamarla. Atención. Y quiso dejarla secretamente. Le pinto la idea para que usted sea... O sea, él encuentra que estaba embarazada. Había ido a trabajar, vaya a saber a dónde, ¿no es cierto, José? Para juntar plata para el casamiento. Cuando viene, María le dice, estoy embarazada. ¿De quién? Del Espíritu Santo. José era bueno, pero era una persona normal, ¿no es cierto? En realidad dijo, no, parece que, no sé. Pero fíjese, primero, el silencio de José. No la quería difamar, no quería hablar mal de ella. Que quedara como si fuera de él el hijo y punto. ¿Para qué? Para que la gente no pensara mal de él. Además, hermano, de todo, habrá pensado en la criatura que no tenía la culpa. ¿Qué es lo que sucede en los matrimonios ahora? Cuando alguien se siente ofendido, hermano, si le puede hacer el mayor daño posible, lo hace. Si puede difamarlo, lo hace. Si puede, no sé, escracharlo, como decimos, lo hace. Esa es la diferencia entre José y muchos maridos. Y ese es el ejemplo que este hombre nos da a nosotros los maridos. Yo sé que las mujeres hablan más, ¿no es cierto? Pero los hombres tenemos que aprender a callar. Amén. Tenemos que aprender a callar por amor. Sí, por amor. Pero realmente este hombre podía haber, con justicia, haber empezado a hablar en contra de ella y a empezar a decirle a los parientes, empezar a decirle a toda la gente del pueblo, realmente yo nunca pensé que María me hiciera eso. ¿Qué te hizo María? ¿Qué me vas? Hermano, podía haber destruido la vida de esa mujer y aún del niño que estaba en camino. Pero Dios no eligió a un hombre cualquiera, eligió a un hombre justo que sabía callar. Y sabe una cosa, no es como el mundo dice, el que calla otorga. La Biblia dice que en la abundancia de las palabras abunda el pecado. Amén. Entonces muchas veces en el matrimonio hay que aprender a callar. Amén. Hombre o mujer, hay que aprender a callar. Amén. Hay que aprender a callar. Diga amén por lo menos. Bueno, pero realmente este hombre era justo, este hombre era humilde, este hombre no quería el daño, no tenía odio, no guardaba rencor, hermano. Él estaba dispuesto a perdonarla a pesar de que le defraudó. Y estaba pensando en eso. José, evidentemente. Dice 1:20, y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Impresionante. ¿Y qué hizo él? Obedeció. Hay esposos que aunque se le manifieste, hermano, todos los ángeles del cielo, el ángel Gabriel, el ángel Miguel, el ángel Rafael, el ángel Uriel, el ángel no sé cuál, los ángeles, todos los ángeles, hermano, no, tienen rencor y tienen odio y van a hablar mal y van a maldecir. Atención con las palabras en el matrimonio que maldicen, Atención con las palabras que maldicen, porque la maldición va a reinar en ese matrimonio. Si se maldicen mutuamente, la maldición va a gobernar en esa casa y la maldición destruye. La bendición une. Amén. Pero la maldición destruye. Pero tengo una sorpresa para los hombres valientes y espirituales de esta iglesia. Amén. A ver, los hombres digan amén. Mateo 1:25.
Nueva Versión Internacional, que ahí está bien clarito, porque quiero que los hombres, bueno, que todos lo tengan bien claro, porque es parte de la elección. Pero no tuvo relaciones conyugales con María, hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Entonces, la santidad sexual no era solamente de la mujer, era también del hombre. ¿Qué opina usted? O sea, el hombre espiritual debe tener dominio propio, y si no tiene dominio propio, va a tener que pedirle al Espíritu Santo, porque dice que uno de los frutos que compone el fruto del Espíritu Santo es dominio propio. O sea, no hay opción, no hay negociación. Y mientras no tengamos dominio propio, entonces fuerzas malignas nos van a impulsar a hacer cosas que no vamos a estar bendecidos. Entonces, no la vamos a pasar bien, vamos a estar escalando en el pecado, hermano. Si nosotros como creyentes espirituales, ya sea hombre, ya sea mujer, pero me refiero a los hombres porque José nos da el ejemplo a los hombres y maridos. Si no tenemos dominio propio, entonces evidentemente somos, hermanos, proclives a ser manipulados por la fuerza del maligno. Y atención, 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 que no quiero escuchar ningún argumento delante de la presencia de Dios en este momento. Amén. Quiero decir, hermano, usted diga a la palabra de Dios, dígale amén. Porque esta familia nos da un ejemplo extraordinario de una familia que vio la gloria de Dios manifiesta con milagros. Y nosotros no vamos a tener al Espíritu Santo porque no es con fuerza humana, es con el Espíritu Santo. Amén. No lo vamos a ver al Espíritu Santo en la familia a menos que nos parezcamos, nos acerquemos a este hombre, a este marido y a esta esposa. Amén. Qué terrible. Yo veo cada caso, tengo que ayudar, necesariamente tengo que hablar con tanta gente, ¿no es cierto? Y hermano, esto es palabra de Dios. Esto es un mensaje poderoso para todos aquellos que lo quieran escuchar. Este es un mensaje revelado del cielo para todas las familias de la tierra. En Cristo Jesús hay posibilidad. Por medio del Espíritu Santo hay posibilidad de tener victoria en la familia y en el matrimonio. Amén. Y poder impactar en nuestros hijos por toda la eternidad. Le estoy hablando por toda la eternidad. No estoy hablando solamente por lo que van a vivir nuestros hijos en la tierra. Estoy hablando impartirles de parte del Espíritu Santo lo que queremos impartirles para que conozcan al Cristo vivo, para que conozcan la salvación. Amén. Porque el problema no se trata tanto, o solamente en lo que hacemos, en lo que impartimos espiritualmente. En lo que impartimos espiritualmente. Yo no puedo exigirle a mi hijo que vive una vida de santidad cuando yo nunca me importó vivir una vida de santidad. Lo que me venía en gana lo hacía. Lo que me impulsaba Satanás lo ejecutaba. Hermano, no puedo exigirle a mis hijos, entonces no tengo la autoridad. Es algo espiritual que se imparte, la santidad. Y usted va a ver la gloria de Dios si practica la santidad. Amén. Va a ver la gloria de Dios. Amén. Bueno, vamos ligeramente a Jesús, ¿no es cierto? Como un modelo de hijo. Atención, y vamos a ir ligeramente porque ya pasa la hora. Pero Lucas 2:41, el modelo de hijo, Jesús, iba, dice, con sus padres todos los años, Jesús, a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Lucas 2:42 dice, cuando tuvo 12 años, ¿cuántos años tenía? 12. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiera José y su madre. Y ahí no nombró María, mira, nombró a José solamente. Se habrá olvidado. Bueno,
pensando, digo para los fanáticos de María, ¿no es cierto? Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes, entre los conocidos, pero como no lo hallaban a Jesús, el niño que tenía 12 años, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció de 3 días después de buscarlo, lo hallaron en el templo. ¿A dónde lo hallaron? En el templo. Mire qué interesante. Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Atención, porque ¿quién no quiere tener un hijo inteligente? Es el orgullo de sus padres, ¿no? Pero la inteligencia tiene mucho que ver con lo espiritual, ¿ah? Mucho que ver, mucho que ver. Busca el Espíritu Santo y Dios les dará inteligencia. Amén. Bueno, gloria a Dios, porque el que dijo amén fuerte, el que dice amén más fuerte va a ser más inteligente. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? María le dice, ¿no? He aquí tu padre, yo te hemos buscado con angustia. Y entonces él le respondió y le dijo, atención, ¿por qué me buscaste? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y ellos no entendieron las palabras que le habló. Descendió con ellos entonces, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Pero Jesús crecía en sabiduría y estatura, en gracia con Dios y los hombres. Hermanos, a los 12 años los judíos determinan que el muchacho, el hijo, ya es responsable. Y hasta ahora lo consideran así. Cuando cumple 12 años se celebra el Bar Mitzvah, que dicen en Israel, ¿no es cierto?, todos los judíos del mundo, porque ahí empieza a ser responsable, fundamentalmente delante de Dios. Y yo digo una cosa, hermano, qué diferencia, ¿no? Cuando vemos relaciones tan enfermizas de padre, de madre, ¿no? Que, pobrecito mi nene, que no le falte nada. Nene, abrigate. 40 años el nene. No, amado, no. Porque María y José estaban turbados, apesadumbrados, no entendían, no tenían revelación. Porque los hijos son de Dios, hermano, antes que nuestros. Amén. Yo conozco a padres que son tan sobreprotectores que ni caminar lo dejan al bebé, no, ya camina, ya tiene 2 o 3 años. No, abupa, pobrecito, no vaya a ser que se me caiga por ahí, que me lo roben, que me lo rapten, Hermano, tiene una relación enfermiza con los hijos. He conocido a familias donde el hijo, 3, 4, 5 años, manda a los padres. Y la madre, no, querido, ¿qué te pasó? No me lo hagan sufrir, por favor. Igual la maestra que me lo rete, va a la directora, hace un escrito, se queja ante el ministro de Economía, iba a decir, no, de Educación. O sea, hace un escándalo, el bebé, por favor. Y el bebé es un sabandija. ¿Está bien? ¿Por qué, hermano? Porque está a lo mejor con esa confusión que tenía María y José, porque eran humanos. Y yo creo que ahí aprendieron algo muy de Dios, que si bien es cierto, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa es la responsabilidad. Pero llega un momento que debemos darle la responsabilidad a ellos, que ellos que busquen a Dios, que empiecen a buscar al Señor, hermano. Y entonces, ¿saben qué? Ahí es donde viene la victoria. Y ese hijo será una persona bendecida, será una persona de victoria, será un siervo, una sierva de Dios, donde Dios lo pone a trabajar, porque hay mucha tarea por hacer, pero realmente tenemos que darle
hermano, el alimento, impartirle la santidad, la pureza de intención, de verdad, de verdad. Cuando los hijos ven hipocresía en los padres, no le hable de la iglesia, por favor. Cuando ve hipocresía en los padres, ni le hable de la Biblia, por favor, porque lo ve como hipócrita los padres. Eso es terrible. Ande con la verdad, como el corazón de María. Justo como el corazón de José. Y los hijos van a ser impartidos en santidad, en pureza, en verdad. Y la luz del Espíritu Santo va a estar sobre su vida. Pero también tenemos que aprender a soltarlo. A decir, mira hijo, este es el tiempo donde vos tenés que ser responsables de tus obras, de tus acciones. Tenés que buscar a Dios para que todo te vaya bien. Pero bueno, él, como evidentemente, ¿cierto?, vio que sus padres, no la veían todavía, ¿cierto? ¿Está bien? Pero nosotros podemos analizarlo. Bueno, dice que se volvió con sus padres, estaba sujeto a ellos, y eso dice la Biblia, hermano, que te trae bendición. Dice que si tiene la persona, el hijo, larga vida y todo le irá bien si honra a su padre y a su madre. Qué mensaje poderoso, qué mensaje poderoso. Porque Jesús supo honrar a su padre y a su madre. Se supone que José murió prontamente, porque nunca más se lo nombra en la Biblia. Pero María sí lo acompañó hasta la cruz del monte Calvario. Hasta la muerte lo acompañó María. ¿Está bien? Y Jesús, ahí colgado en la cruz, le dijo a su discípulo más joven, que era Juan: Juan, recíbela en tu casa. Desde ese día María fue recibida en la casa de Juan. Fíjese, hasta el último momento Jesús la honró como madre. Madre terrenal, por supuesto, ¿no es cierto? Porque Dios no tiene madre. Pero el Cristo, el Jesús humano, necesitaba nacer de una mujer. Amén. Porque su cuerpo debía ser formado, debía ser hecho hombre como nosotros, ¿no es cierto? Y morir en la cruz del Calvario. Eso es el precio que tenía que pagar por la humanidad. Pero nosotros nos quedamos con una tremenda lección, que Dios está dispuesto a manifestarse con sus ángeles y con su Espíritu Santo. ¿Cuántas veces el ángel se le aparecía a José o a María diciendo: levántate, José, toma tu familia, vete a Egipto? Hermano, yo quiero que pase así con ustedes, que los ángeles de Dios y que el Espíritu Santo se manifieste en su casa. Pero vamos a tener que andar por el camino de la victoria, por el camino de María, de José y también del Hijo Jesús. Amén. Son principios espirituales de victoria, y Dios quiere levantar en vos una familia de bendición. Impartir a la descendencia. Impartir a la descendencia, hermano. Sembrar lo espiritual y cosechar en la eternidad. Amén. Damos un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Padre.